Hola, ¿cómo están ustedes? Yo feliz de reencontrarme con ustedes. Mi nombre es Ricardo Francisco. Recuerde que somos Fuente TV y estamos en su sección acostumbrada, conociendo a mi gente. En este día me siento feliz, me siento contentísimo porque tengo la oportunidad de compartir con un personaje que estimo muchísimo, respeto y admiro muchísimo, una persona que ha servido de plataforma en fe para mucha gente. Y creo que al igual que yo, Dios allá arriba también está contento con el trabajo que este siervo de Dios está haciendo, está realizando en esta comunidad. Me refiero a mi hermano, pastor Edwin Miese, mi hermano. Dios te bendiga. Gracias por tenerme. Amén, amén. Es un placer de poder estar aquí con ustedes y con esta hermosa audiencia en este día de hoy. Ya usted sabe, estamos aquí para a ver lo que usted quiere preguntarme, ¿verdad? Vamos a ir suave. Vamos a ir suave, ok. Vamos a conocer al pastor Miese, vamos a que él nos hable de su experiencia, de su conocimiento, de cómo anda la fe, cómo anda el evangelio acá en la comunidad de Ejército, todo eso. Pero vamos a iniciar, porque el que ve al pastor no sabe con exactitud de qué nacionalidad es el pastor Miese, porque tiene un aspecto como boricua, un aspecto dominicano, español. Bueno, yo nací en Manhattan, Metropolitan Hospital, pero vengo de padres dominicanos. Por parte de mi papá son dominicanos, pero también son puertorriqueños. Mi abuelos son puertorriqueños. Por parte de mi mamá son italianos. O sea, no estoy equivocado, pastor. No. Usted me tiene confundido. No, en mi casa en María Auxiliadora, yo me crié en María Auxiliadora, aunque nací aquí. Okay. A la edad de 2 años fui a Santo Domingo. Mi abuela, pues, italiana, entonces en casa se hablaba italiano. Entonces, mi abuela nunca nos hablaba italiano para que entendiéramos, sino que nosotros lo tuvimos que aprender porque ella y mi bisabuela hablaban en italiano cuando no querían que uno no escuchara. Entendiera. Entonces decían, no va a calle mienta a los pibelitos, que los pibelitos te escuchan. Eso quiere decir que no hable al frente a los muchachitos, que los muchachitos oyen lo que estamos diciendo. Entonces aprendimos así un poco de italiano. Y por parte de mi papá, como le dije, son puertorriqueños que fueron a la República Dominicana y se quedaron allá. Y juraron bandera y se hicieron ciudadanos dominicanos. Igualmente el circo italiano, que nosotros venimos de un circo italiano, que se quedó en Santo Domingo, el circo Chupani. Era muy conocido en Santo Domingo. O sea, tiene vena artística. Quizá por eso es que hablo mucho. Sí. Sí, entonces éramos los dueños del circo italiano. El circo Chupani se llamaba. Muy bien. ¿Dónde estudió el pastor Miese? Bueno, yo estudié en Santo Domingo, estuve allá cuando era niño. Cuando regresé aquí a Estados Unidos, estuve en la high school, en el estado de Massachusetts. Yo vivía en Lawrence, Massachusetts. Regresé a Estados Unidos a los 10 años. Después que vino los caminos del Señor, pues entonces estudié en Lancaster Bible College, que es aquí en Pensilvania. Es una universidad cristiana. ¿Tiene mucho tiempo acá en Pensilvania? En Pensilvania tengo como algunos 25 años. Aquí en Hazleton tenemos 20. Wow. Pero de que cuando vine aquí a Pensilvania vine por medio de Teen Challenge. Y de ahí pues fui a vivir a Harrisburg. Y duré estudiando allí 6 años. Pues sí creo que tengo más de como 27 años más o menos tengo aquí en Pensilvania. Wow, bastante tiempo en Pensilvania. Sí, mucho tiempo, sí. Qué bueno. Y a mí me sorprende, digo, una persona que haya hecho el trabajo que ha venido haciendo, Miese como pastor, pues no es de extrañar el reconocimiento humano, pero qué bonito cuando uno tiene la oportunidad de conversar detrás y hablan bien de uno. Eso es importantísimo. Y sabe que he tenido esa oportunidad de expresar sobre la persona del pastor Miese y la gente habla muy bien. Bueno, me voy a poner colorado ahora. ¿Cómo se consigue eso? Porque es difícil en un pueblo donde hay tantas
iglesia, que es el fuerte de Mies como pastor, es difícil que uno tenga una buena recomendación de la gente. Ok. Si hay algún crédito, se lo debo de dar al Señor. Dios ha sido conmigo, que a veces yo le digo, Señor, tú has sido demasiado de bueno y no me ha pagado conforme yo me merezco. Wow. Pero yo siempre tengo una filosofía desde que llegué aquí, cuando empezamos la iglesia Buenas Nuevas, mi esposa, yo y uno de mis hijos. Yo siempre digo que el mensaje del Evangelio muchas veces es rechazado por culpa del mensajero. Y cuando digo eso es porque si la vida del mensajero no está alineada con lo que está predicando, exacto, entonces la gente no va a escuchar el mensaje. Yo soy humano como cada persona, yo sufro, a ver, me da rabieta también. Me deprimo, me incomodo. Trato de ser lo más transparente posible, porque cuando uno trata de esconderse detrás de una careta o de una posición, sea pastor, lo que sea, eventualmente uno sale a la luz, flota. Pero me he tratado de mantener sincero, vivo mi vida en integridad, trato de mantener mi integridad con Dios, porque mi relación con Dios es lo más importante. Eso es lo más importante. Entonces, de nada sirve yo fallarle a mi Dios y pintarle a una comunidad una imagen que no estoy viviendo. Que no está viviendo. Exacto. Hay una porción bíblica que dice que tenemos que cuidarnos de las zorras pequeñas, porque esas son las que echan a perder la viña. Si mi español está un poquito... No, vamos muy bien. Muy bien, ok. Ya que yo me comunico mejor en inglés. Pero las zorras pequeñas son cosas que nosotros hacemos que son pequeñas, que a veces consideramos, no, es una mentirita blanca, eso es una cosita. Y esas son las cosas que corrompen y destruyen. Entonces yo me trato de cuidarme de esas cosas pequeñas. Qué bueno. Sí, porque la Biblia dice, hay una porción bíblica que dice que las zorras pequeñas son las que echan a perder la viña. Entonces, cuando yo hablo de zorras pequeñas, yo entiendo de que son cosas pequeñas en nuestra vida que nosotros a veces descuidamos y en realidad son las que nos corrompen. Por ejemplo, decimos, no, es una mentirita blanca. No, es solamente... Yo voy a coger eso, a nadie le importa. Por ejemplo, hay veces, y por favor, nuestra audiencia no me tiren piedra. Hay veces que vamos a la tienda y vemos una funda de uva y queremos comprar la uva y cogemos la funda para comprarla. Pero antes de que lleguemos a la cajera no hemos comido la mitad de la funda. Sí. Entonces eso lo venden por libras. Entonces nosotros decimos, no, yo no robo. Pero esas cositas pequeñas dan a entender mucho. Y yo trato de cuidarme de esas cosas. Qué bueno. No soy perfecto, no estoy diciendo aquí que soy perfecto, porque estoy muy lejos de ser perfecto. El único perfecto es Dios. Pero así. Trato de imitar a mi Señor y quizá por eso... Nosotros estamos llamados a ser imitadores. Exacto. Y eso es importante. Exacto. ¿Qué tiempo tiene usted como pastor? Aquí tenemos 20 años, tenemos este septiembre. Cumplimos 20 años aquí en la ciudad de Houston. Esta es la primera hora que nosotros establecemos. Vinimos de la ciudad de Harrisburg, Pensilvania, y de allá pues fuimos comisionados con el Concilio Evangélico Congregacional. Es un concilio alemán, Pennsylvania, o alemán Pensilvania, no sé cómo decirlo en español, Pennsylvania Dutch. Entonces, nuestro concilio, pues tenemos iglesias en muchas partes del mundo. Okay. Entonces, vinimos aquí como misioneros a empezar una obra en español. Y vinimos a una de nuestras iglesias que había aquí americana, pero como nosotros hablamos dos lenguajes y entendemos de que hay segunda, tercera generación del latino no domina muy bien el español, pues entonces la iglesia se hizo bilingüe y no nos limitamos solamente al que habla español. Tanto así que yo soy uno que a mí me siento más cómodo hablando inglés que español. Y como le estaba diciendo ahorita, mi esposa aprendió español en la iglesia. Y ella es descendencia boricua. Entonces, por esa razón lo tenemos bilingüe. 20 años de servicio. O sea que estamos hablando, pastor, que Buena Nueva es una de las primeras iglesias. Sí, cuando nosotros llegamos estaba Casa de Oración de la pastora, nuestra hermana Hilda. Ellos eran los que estaban aquí, pero no sé cuánto tiempo llevaban ya aquí. Nosotros venimos a hacer la segunda iglesia que estableció aquí en español. ¿Ha visto usted
crecer muchas iglesias acá Sí. y levantarse muchas iglesias. Sí, para la sorpresa de uno, se han levantado muchas iglesias. Triste decirlo, y yo soy bien honesto, triste decirlo, muchas de ellas por interés propio. Yo creo que... Sí, existe eso. Sí, muchas veces el ser humano no le gusta comprometerse o someterse bajo autoridad. Lo interesante es que la Biblia nos enseña que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. Eso es así. Entonces, muchas personas quizás por un disgusto con el pastor o con el ministerio o con el liderato, con quien sea, se van de la iglesia, ponen su propia iglesia sin la preparación. Yo entiendo que el llamado es sumamente importante, debe ser lo esencial, pero la preparación también. Yo le decía a los hermanos en mi iglesia una vez que en la universidad donde yo estudié Biblia, me enseñaron a comer en una mesa con 3 cucharas, 3 tenedores, 3 cuchillos y esas cosas. Y yo decía, ¿pero para qué me están enseñando esto? Yo vine aquí a aprender Biblia, lo mío es predicar el Evangelio, yo no necesito estas cosas. Pero me sometí al estudio porque naturalmente era un estudio completo. Y para mi sorpresa, una vez me encontré en Washington, D.C., sentado en una mesa con representantes del gobierno. Y me pusieron ese banquete con todo eso cubierto y cuchara. Y me acuerdo que estaba yo, que a ver si me acuerdo con qué se come la ensalada, con qué se come esto. Y yo soy izquierdo y no se come con la izquierda, uno come con la derecha. Uno corta con la izquierda, pero se come con la derecha. Sí. Y entonces toda esa ética tuve que aprender, me la enseñaron en la escuela y le doy gracias a Dios porque como representantes del reino de Dios tenemos que estar preparados para poder representar a Dios en cualquier nivel donde Dios nos ponga. Pastor, ¿cuántas iglesias tenemos acá en Hazleton? En Hazleton creo que hay algunas 40 o 43 porque muchas de ellas están en los hogares, personas que... se han llevado un grupito o han empezado un grupito en su casa sin ningún respaldo. Muchas personas, y quiero que me entiendan, muchos de ellos tienen su llamado, sí tienen un llamado de Dios, y yo no lo dudo. El problema es que no se han preparado. Podemos ver los ejemplos acerca de la preparación o lo importante que es la preparación. Los 12 discípulos del Señor Jesucristo estuvieron con Él casi 3 años, estuvieron con Él preparándose, aprendiendo. Tanto así que después que el Señor se fue y cuando encarcelaron a Pedro y a Juan, y de la manera que Pedro se expresaba, dijeron, pero no son estos hombres Galileo, pero de la manera que se expresaban y estaban hablando, no parecían esos Galileos, esos campesinos, sino que había una formación que ya que el Señor se le notaba. Se le notaba, exactamente. Entonces yo creo que es esencial. Y también se dan los casos que hay muchos pastores, perdona si digo la palabra mucho, pero vamos a decir algunos pastores que son posesivos, que creen que ellos son los únicos, que nadie puede salir, al menos que sean ellos. Entonces eso hace daño al reino de los cielos. Tenemos que entender que el Señor nos mandó a ser discípulos. Y cuando nosotros hacemos discípulos es para que sean como Cristo y sean pastores. Ojalá sean todos pastores, ojalá sean todos profetas, ojalá sean todos evangelistas. En ese sentido, con lo que digo con eso, es que entonces va a haber un compromiso más sólido con el Señor Jesucristo, con el Señor Jesucristo y con su iglesia. Qué bueno. A mí me preocupa que en un pueblo tan pequeño hayan tantas iglesias, y de eso vamos a conversar después de esta pausa. Vámonos a una breve pausa y regresamos en breve. Los productos hispanos frescos y auténticos, directo de tu país, lo encuentras en Vine Farmers Market.
La Marqueta. Todos los productos de la canasta familiar y más. Carnes, mariscos, vegetales, víveres, frutas, lácteos, condimentos. Todo al por mayor y detalle. Y con la garantía del auténtico sabor del original. 930 North Vine Street, esquina 20 calle. En Hazleton, 570-455-0992. Vine Farmers Market. La Marqueta. Alimentando nuestra gran familia hispana. Los productos hispanos frescos y auténticos, directo de tu país, lo encuentras en Vine Farmers Market. La Marqueta. Todos los productos de la canasta familiar y más. Carnes, mariscos, vegetales, víveres, frutas, lácteos, condimentos. Todo al por mayor y detalle. Y con la garantía del auténtico sabor del original. 930 North Vine Street, esquina 20 calle. En Hazleton, 570-455-0992. Vine Farmers Market. La Marqueta. Alimentando nuestra gran familia hispana. Los productos hispanos frescos y auténticos, directo de tu país, lo encuentras en Vine Farmers Market. La Marqueta. Todos los productos de la canasta familiar y más. Carnes, mariscos, vegetales, víveres, frutas, lácteos, condimentos. Todo al por mayor y detalle. Y con la garantía del auténtico sabor del original. 930 North Vine Street, esquina 20 calle. En Hazleton, 570-455-0992. Vine Farmers Market. La Marqueta. Alimentando nuestra gran familia hispana. Los productos hispanos frescos y auténticos, directo de tu país, lo encuentras en Vine Farmers Market. La Marqueta. Todos los productos de la canasta familiar y más. Carnes, mariscos, vegetales, víveres, frutas, lácteos, condimentos. Todo al por mayor y detalle. Y con la garantía del auténtico sabor del original. 930 North Vine Street, esquina 20 calle. En Hazleton, 570-455-0992. Vine Farmers Market. La Marqueta. Alimentando nuestra gran familia hispana. Señores, estamos de regreso compartiendo con mi hermano pastor Edwin Mieses de la Iglesia Buena Nueva. Y quedamos, antes de irnos a la pausa, yo decía y expresaba mi preocupación porque en un pueblo tan pequeño y que hayan tantas iglesias, como que a mí me preocupa eso. Pero quiero escucharlo de parte de la autoridad del pastor. Ok, bueno, a mí me preocupa, lo único que me preocupa es de que en esas iglesias no se está enseñando la Biblia como debe ser enseñada, por falta de la preparación de las personas que están a cargo. Pero aparte de ahí, yo creo que después que el Evangelio y el nombre de Jesucristo sea predicado, es lo importante. Pero sí me preocupa el factor de que hay algunos que no están genuinamente buscando el beneficio del reino de los cielos, sino el beneficio propio. Y eventualmente cuando una persona está operando con esa intención, eventualmente sale al aire, se cae la careta. ¿A la corta o a la larga? A la corta o a la larga. Y triste decirlo que cuando muchas veces sale por causa de un escándalo. Entonces eso hiere a la iglesia, hiere el mensaje. Y también hay un factor que me preocupa, que muchas de estas iglesias, como no conocen las escrituras, pues viven una religiosidad. Nosotros le llamamos un legalismo,
que no es bíblico, es contrario, en la cual yo tengo que hacer algo para ganarme la salvación, cuando claramente la salvación es por medio de la gracia, a través de la fe en Jesucristo. No hay otra manera. Y con la palabra gracia es un don inmerecido. Entonces me preocupa cuando enseñan la Biblia incorrectamente a un pueblo que está necesitado de Dios, que está buscando. Hay personas que quieren buscar de Dios. Y también ha creado cierta división, se ha creado entre las iglesias, ciertos problemas. Problemas cuando digo de que no se llevan el uno al otro. Entonces la imagen que se presenta a este pueblo es una imagen no cristocéntrica. Por eso dije anterior que el mensaje es rechazado por culpa del mensajero. Y si la iglesia de Jesucristo ahora mismo está dividida, cada cual está para su lado. Hay muchas iglesias que son buenas, quizás no estamos de acuerdo en algunas cosas, pero son iglesias de Dios, están establecidas. Pero cuando el pueblo ve esa separación, cuando estoy hablando del pueblo, estoy hablando de las personas no de iglesia, no creyentes. Cuando ven esa imagen, entonces, ¿cómo nosotros vamos a predicarle de amor? Cuando nosotros mismos nos odiamos, en el sentido, en cierta gente estamos divididos. Hay mucha división acá. Y no hay un momento en alguna actividad que ustedes logren reunirse y compartir como cuerpo. Porque sí, es un cuerpo y trabajamos en base a ese cuerpo. Exacto. O sea, no hay un momento que se diga, bueno, yo voy a hablar, voy a convocar y vamos a reunirnos todos. Sí, bueno, hemos tratado en los años que llevo aquí de hacer una confraternidad pastoral, hemos tratado varias veces. Pero aparte de eso, no ha funcionado, pero sí somos amigos y esas cosas. Por ejemplo, este sábado pasado, la pastora Elizabeth Torres estuvo una vigilia en la cual habían varias iglesias. Yo fui una que fui. Yo fui allá a compartir con ellos y nos gozamos muchísimo. Quizás hay cosas doctrinales, hay algunas cosas doctrinales que quizás no estamos de acuerdo, pero esos son, como decía un hermano, no sé si se dice correcto, per carta, minutas, se dice algo así. En otras palabras, es algo que no es tan importante, no es algo doctrinal en cuanto al fundamento de la fe, que uno puede comprometer su creencia, vamos a decirlo así, o su entendimiento de lo que la Biblia habla acerca de algunas cosas. Y poner esas cosas a un lado y enfocarnos de que nosotros tenemos un denominador común, que es Jesucristo. Y también tenemos un enemigo que es común para todos. Claro. Entonces nosotros necesitamos enfocarnos en eso para entonces alcanzar a un pueblo que está perdido. Y sí, pero hemos tenido... ¿Sabe que yo no dijeron que hay iglesias? Yo he estado visitando algunas iglesias con 10, 15 miembros, 12 miembros, y yo digo, ¿y por qué yo no me voy a donde Miese con todo y miembro, yo como pastor, y me voy y me uno a la iglesia de Miese? ¿Vale la pena? Bueno, en ese caso sería ideal, de que... O sea, ¿se atrevería Miese a recibir esa persona? Yo me atrevería otra vez, tenemos que volver a un factor. Podemos estar juntos, pero no necesariamente quiere decir que estamos unidos. Si yo voy un ejemplo, vamos a decir que yo me vaya a la iglesia de algún hermano y diga, tú sabes que me voy a unir con el hermano, yo tengo que estar de acuerdo con el hermano. Claro. Tenemos que estar de acuerdo en la misma función. En el mismo tenor. Exacto. Un ejemplo, lo ideal sería que la iglesia, vamos a decir, si tenga un pastor principal, vamos a decir, por decirlo, pero la idea sería de que la iglesia tuviera muchos pastores para funcionar para funcionar apropiadamente. Si vamos al Nuevo Testamento, la iglesia funcionaba con ancianos. Eran ancianos naturalmente pastores, pero eran los ancianos que corrían la iglesia. No era uno solo. Y yo creo que si haríamos eso, tendríamos un gran éxito. Podríamos abarcar más. El problema está de que muchas veces lo que nos divide, las cosas que nos dividen, sea de lo que le llamamos denominaciones, doctrinas. Si yo pertenezco a un concilio y el concilio no está de acuerdo con el otro y cosas así, y cosas personales, aparte de las cosas personales también existe eso. Entonces yo creo que deberíamos, para lograr eso, tenemos que arrepentirnos primero
de nuestro pecado. Y cuando digo de nuestro pecado, estoy hablando de nuestras actitudes hacia el Evangelio, de la manera que nosotros miramos a Cristo. Porque Cristo no está dividido. Somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. Y también estar dispuesto a dejarnos regir por la palabra de Dios. Yo estudié Biblia, duré 6 años estudiando Biblia. Y durante el tiempo que llevo aquí pastorando, los 20 años, he tenido que aprender muchas cosas por medio de la palabra de Dios. Me he dado cuenta que muchas veces mis interpretaciones o lo que yo entiendo que la Biblia dice, en realidad no es lo que la Biblia dice. Por ejemplo, cuando yo vine a los caminos del Señor, cuando regresé de nuevo, a mí Dios me llamó a los 4 años, estando yo en Santo Domingo. Cuando regresé a este país, como te estaba diciendo ahorita, desde los 10 años hasta los 24 años, yo estuve en el mundo. Hice muchísimas cosas malas. Cuando Dios me rescató, yo vine a los caminos del Señor, pues yo volví a lo que se me había enseñado cuando niño. Pero cuando estaba en Teen Challenge, me acuerdo que había comprado una Biblia, la versión Thompson, que en aquel entonces, estamos hablando 25 años, 27 años atrás, era lo último de los muñequitos, no había computadora, no había mucha Biblia electrónica, nada de eso. Entonces, esa era una vida de estudio. Me acuerdo que estaba sentado en Teen Challenge y estaba leyendo en Mateo 23, donde el Señor Jesucristo está reprendiendo a los fariseos. Y me di cuenta de que yo era un fariseo. Sí. Sí. Yo era un fariseo, lo único que yo creía en Jesucristo. Y ya yo había puesto mi fe en Cristo, pero mi forma de comportarme, mi juicio, mi estandarte era bien fariseísta. Cuando digo fariseísta era porque yo entendía que yo tenía que hacer paso A, B y C para estar bien con Dios. No entendía lo que era la gracia de Dios. Y mientras estaba leyendo esa escritura, ahí fue que yo hice la decisión. Dije, pero ¿cómo va a ser? De hoy en adelante todo lo que se me enseñó lo voy a poner a un lado y voy a empezar de nuevo con la palabra de Dios. Y la razón que hice eso también porque yo soy de la Asamblea de Dios, nosotros venimos de la Asamblea de Dios. Y en Teen Challenge es Asamblea de Dios americana. Y me acuerdo que había un diácono que tenía una barba roja. Y yo no entendía cómo este hombre era diácono y cristiano con una barba, porque se me había enseñado que eso era pecado. Y este hombre estaba lleno de Dios, el Espíritu Santo se le veía, oye, de la forma que se comportaba, cómo hablaba, no porque siempre andaba orando y con las manos arriba, no, su comportamiento, su testimonio, decía volúmenes, y yo tenía un problema con eso. Yo decía, pero ¿cómo va a ser que este hombre tenga a Dios? Haciendo el juicio. Yo, pues sí, porque por eso mismo, yo era bien fariseo, sí. Yo hacía juicio. Y yo tenía un estandarte que yo había puesto, que me lo había construido yo, de lo que yo entendía, de lo que se me había enseñado, que era bastante alto, que ni yo mismo lo alcanzaba. Y me pasaba todo el tiempo orando y cuidándome y asustado de que Dios me iba a mandar un rayo y me iba a castigar por cualquier cosa, porque en realidad no conocía a Dios. Hasta que entonces pude entender y cuando estudié romano, me di cuenta de que esto es por gracia, por fe en Cristo Jesús, por la gracia. Y la palabra gracia es un don inmerecido. Eso es así. Entonces, cuando empecé a estudiar, empecé a leer la Biblia en su contexto, no por que un versículo fuera de contexto, no. En su contexto me di cuenta que muchas de las cosas que yo creía, que yo entendía que eran bíblicas, no eran bíblicas. No eran bíblicas. Entonces, ahí fue donde yo empecé a disfrutar mi relación con Dios. Bueno, es tanto así que en una ocasión estaba orando, me fui a orar y iba a hacer una decisión a dónde iba a ir, si iba a ir a Harrisburg o iba a ir a California, a La Puente a estudiar, o iba a ir a Upstate New York a estudiar. Y estaba buscando dirección de Dios y me acuerdo que la presencia de Dios llenó aquel lugar de una manera tan poderosa. Yo me tuve que meter debajo de los matres y decirle, Señor, me va a matar. Pues no aguantaba. Sí. Y empecé a tener experiencia con Dios. Empecé a tener una relación personal. Y desde ese momento, entonces, mi vida ha sido más alegre. Yo vivo un cristianismo más alegre, más íntimo, vamos a decirlo, con Cristo. Mi relación es bien cristocéntrica. Muy bien. Sí, naturalmente hay cosas, ciertas dogmas que uno pone, algunas cosas para mantener cierto nivel, pero yo siempre digo que cuando las dogmas que yo pongo, sea para mí o para la iglesia, estorben el pregonar el Evangelio de Cristo Jesús, lo quito. Porque Jesucristo no puso ninguna de esas dogmas. ¿Hay pastores muy moralistas, pastor? Moralista, no entiendo. Porque todos debemos vivir una vida moral.
veo al pastor vestido bien elegante. Me dice Ariel, uno de los miembros, que usted tiene cierta libertad. Sí, bueno, la forma de vestir, naturalmente, cuando hay servicio uno se viste, cuando tengo que salir, trato de representar. En la iglesia suya no andan exigiéndole, venga con falda larga. No, yo creo que la santidad no está basada en una ropa. La santidad está en el corazón y cómo uno vive. Vivir en santidad es vivir separado para Dios. Ahora, cuando uno vive en santidad, uno vive lo que la Biblia nos enseña. Dios es santo y hay que vivir en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nuestra santidad y nuestra devoción a Dios, no porque ha sido impuesta, sino porque está enfocada en el Señor, entonces Dios empieza a obrar. Eso es así. Entonces nosotros nos damos cuenta. Nos vamos corrigiendo. Exactamente, hay ciertas cosas, cierto comportamiento, cierta manera de vestir que no le agrada a Dios. Entonces tenemos que vestir con modestia, decorosamente, así por el estilo. Pero la vestimenta, y podemos entrar, hay un tema teológico ahí en Timoteo, pero la vestimenta en realidad que nosotros tenemos es nuestro comportamiento. Nuestro comportamiento debe ser lo que nos identifique. Naturalmente, uno tiene ciertas reglas y ciertas cosas. Yo por el estilo. Sí. Usted me ve aquí así trajeado, pero me puede ver en pantalones jean y a veces uso una gorra. Sí. Entonces uso la gorra al revés. Me gusta el Kango. O uso una gorrita de invierno. Y la gente dice, no, que quizás me confunde y dice, es un tigre. La cosa es que, hermano, yo no tengo pelo. Y el sol quema. Sí. Ok, entonces en verano tengo que ponerme una gorra muchas veces para protegerme. Claro. Entonces en invierno yo tampoco tengo alfombra allá arriba, que el gorro mío natural ya se cayó hace tiempo. Sí. Entonces tengo que usar un gorro. Me gusta vestir cómodo, naturalmente, porque yo entiendo que la ropa no es lo que hace el cristiano. No, es que no es lo que dice, tú eres pastor, tú eres cristiano. No, la ropa no es tu testimonio. Hay muchas personas que se visten muy piadosamente, vamos a decir, no sé si es la palabra correcta, o muy supuestamente santamente, pero su comportamiento en su hogar, en el trabajo, es totalmente diferente. Exactamente, entonces lo que sale de su boca no combina con lo Pastor, que profesa. Una pregunta, ¿cómo yo sé cuando yo tengo un llamado pastoral? El llamado pastoral es algo único, que solamente Dios te lo pone en el corazón. Tú entiendes, tú sabes que tú necesitas tú vas a ser pastor o vas a entrar al ministerio. Muchas veces las personas ven a uno muy bonito, muy presentante. O vestido formal. Vestido formalmente y rápidamente dicen, no, usted tiene un llamado pastoral. Eso uno no puede dejarse llevar de eso solamente. Puede ser que las personas vean el llamado de Dios en uno, es natural. Pero cuando hay un llamado pastoral genuino, el hombre de Dios, la mujer de Dios, rápidamente dice, espérate, yo siento este llamado, yo tengo que prepararme, porque lo primero que uno analiza es de que yo voy a bregar con gente que no son mías, son del Señor. Son vidas que son de Dios. Y si yo soy pastor, yo voy a tenerme que parar delante del pastor de los pastores a darle cuenta por esa gente. ¿Sabe que yo veo? Le decía que gente se me ha acercado, muchas personas me han acercado, pero yo no he sentido nunca ese llamado pastoral. Y digo, ¿y no será esto una confusión que le ha pasado a muchas personas? Sí. Y hoy tienen iglesia. Sí, eso es cierto. Por esas confusiones. Cuando tú dices eso, mi suegro, que ya se fue a estar con el Señor, fue a visitar a Puerto Rico, una iglesia. Él estaba de vacaciones, entró y él siempre andaba enchalinado con su... Y cuando entró a la iglesia, el pastor dijo, ahora vamos a tener al pastor, ¿cómo usted se llama? El pastor fulano de tal. Y él se quedó, venga para que diga unas palabras. Y mi suegro, pobrecito, estaba asustado. Y todo fue por la confusión porque lo vio bien trajeado cuando entró a la iglesia. Y yo creo que muchas personas hoy en día están en el pastorado basado en eso. Y no saben vamos a decir, el compromiso. El compromiso. Yo le iba a decir como un buen dominicano, ¿en qué lío se han metido? Porque esto no es fácil. El pastorado es algo que uno tiene que tener la piel gruesa
porque cuando uno trabaja con personas, muchas personas no quedan satisfechos, siempre es como que uno andara con un blanco y todo el mundo le tira, todo el mundo está observando, todo el mundo te está viendo, te está escudriñando. No es fácil. Y es que ser pastor no es solo predicar, ¿no? No. O sea, y ahí nos vamos a lo que es la preparación. Señores, excúsenme que hoy esta gripe me tiene de muerte. Hay que estar preparado porque usted se convierte automáticamente en un psicólogo, en un padre, un hermano. Y muchas veces nosotros no tenemos esa preparación para dar respuesta a preguntas que surgen. Por eso es que predicar es lo más fácil que hay. Cuando uno está pastoreando, lo más difícil es cuando uno tiene que, como tú dijiste, aconsejar, ser padre, tratar de dirigir al pueblo. Aunque predicar en realidad no es fácil, porque uno tiene que estar seguro de que uno haga una buena exegética, que sea un buen exegética de la escritura que uno va a compartir, porque uno es responsable de lo que uno dice. Así dijo Dios, y está seguro que así es que dice Dios. No vaya a ser que uno diga así dijo Dios y Dios no haya dicho eso. Entonces la gente se deje guiar por eso, entonces uno es responsable. Predicar es sumamente importante y hay que prepararse, hay que tener una preparación formal para saber cómo lidiar, cómo extraer de la escritura, no imponerle a la escritura, porque eso es lo que pasa muchas veces. Tenemos algunas ideas y queremos predicar de un tema, entonces tomamos un versículo bíblico y imponemos ese versículo bíblico, lo que ese versículo bíblico no está hablando, solamente porque hay ciertas palabras que se parecen a lo que nosotros queremos decir. Pero sí, predicar es lo más fácil en comparación con lo demás. Porque uno tiene que organizar, uno tiene que estar seguro que la iglesia está funcionando bien, sea financieramente, sea si es local, mantenimiento, de que los hermanos uno lo pueda visitar, que uno pueda aconsejar. Y mientras más la iglesia, más grande es, vamos a decir, más responsabilidad. Y por eso uno trata de preparar líderes para que esos líderes se encarguen de ciertas áreas en la iglesia, porque una persona no puede. Yo siempre digo, una iglesia que tenga 300 miembros, personas que estén activas en la iglesia, que sean 300, debe de tener 3 pastores. Un pastor para cada 100 personas, con sus asistentes. Puede haber un pastor principal, que es la persona que lleva la visión de la iglesia, que es la persona que dice, por aquí que el Señor nos está dirigiendo, que es el responsable. Y se someten esos pastores. Debe ser lo ideal. Lamentablemente en muchas iglesias no se ve eso. Yo he visto eso en nuestro concilio, en nuestra iglesia americana sí funciona de esa manera. Y la iglesia pues crece y cada persona tiene su responsabilidad. Yo pienso, pastor, que eso ha sido piedra de tropiezo para mucha gente que siente el llamado pastoral y entiende que debe irse. Sí, la cosa se va, pero que hay diferentes pastorados, o sea, exacto. Estamos hablando que tú puedes ser un pastor de joven, exacto. Puedes ser un pastor de niños. En nuestra iglesia nosotros teníamos usaban esa terminología, porque creo que es la bíblica. Lamentablemente la quité por la razón de que cuando se le decía pastor a una persona, sea de niños, de jóvenes, y así por el estilo, pastora de damas, así por el estilo, como que se le iba la cabeza. Entonces ya decía, no, yo soy pastor. La cosa es que no es así. Debe de haber una preparación. Sí. Una de las cosas que, créelo o no, y más para los que si alguien está escuchando que quiere ser pastor, siente el llamado de Dios para el pastorado, lo primero que tú tienes que establecer bien es tu familia. Tu familia tiene que tener un buen fundamento, por la razón de que el pastorado pone mucha presión sobre la familia, sobre la esposa, los hijos. Mis hijos muchas veces se me quejan, no, pues tú estás más en la iglesia que aquí. El tiempo, exacto. Entonces el matrimonio debe ser sólido. Y más cuando el hombre, por ejemplo, yo me cuido, las iglesias siempre tienen más mujeres que hombres. Y muchas de las mujeres uno las saluda. ¿A qué se debe eso, pastor? Que hay más mujeres que hombres. Yo no sé. El hombre es más renuente al llamado. Pero no debe ser así, porque el hombre es la cabeza del hogar. ¿Es la cabeza? Entonces, yo creo que el enemigo de las almas pues lo tiene bien confundido. Pero es otro tema. Sí, eso está para la próxima visita. Sí, pero entonces, como me estaba diciendo,
uno entonces tiene mucha interacción con mujeres en la iglesia, entonces uno mismo se tiene que cuidar, ¿sabe? De las interacciones, porque muchas veces esas interacciones se pueden convertir en unas atracciones. La lascivia es algo que todo ser humano tiene. Entonces uno tiene que cuidarse de eso. Entonces, no tanto eso, sino que la esposa o el esposo debe entender eso y que no existan los celos. Porque eso es el celo es una cosa destructiva en el hogar. Y en el ministerio uno no puede estar luchando con eso. Por eso que digo que la familia debe estar bien estable. Sí van a haber discusiones, quizás desacuerdos con la esposa, entre esposa y esposo. Es normal. En lo que se hace en uno. Ya mi esposa y yo llevamos, este año cumplimos 25 años, este mes que viene, de casados. Y ya nos parecemos, en el sentido, tenemos los mismos gustos, todo igual. Nosotros podemos estar tranquilos los dos solos. Lo que quiero decir es con eso, el matrimonio tiene que estar estable, porque crea mucha presión. Y un ejemplo, mi esposa, en mi caso, es la que cuando yo me siento desanimado, es la que me anima, es la que dice, no, vamos para adelante, es la que siempre está ahí. ¿Llega el desánimo, el pastor? Constantemente. Eso es semanal. Sí. Sí, manito. Y no para meterle mucho miedo a la gente. Semanalmente casi, digo en mi caso, muchas veces semanal, cada 2 semanas pasa algo que hiere mi corazón. Mi corazón se carga. Cuando no me pasa nada, cuando a veces estoy un par de semanas que no, me asusto. Me asusto y digo, ¿qué es lo que viene por ahí? Sí. Porque uno se desanima, muchas veces uno expone bien la palabra de Dios, uno trata de crear una iglesia donde la persona pueda crecer en el Señor, que tenga una intimidad con Cristo, y cuando uno ve a los hermanos flojos, no interesados en las cosas de Dios, eso duele. Y más cuando también a veces uno está invirtiendo en una persona y esa persona es la primera que puñalea a uno, traiciona a uno lo siente, aunque uno entiende que no es a uno que se lo están haciendo al Señor, pero eso le duele a uno. Entonces, todas esas heridas, y hay veces que a veces vienen malas noticias una tras de la otra, una tras de la otra. Ha llegado un momento de decir, pastor, ya yo no aguanto más. Sí, me rindo. Muchas veces. Mi oficina yo la he empacado varias veces ya, en los 20 años que llevo aquí, para salir corriendo. Pero yo seré un poco loco, pero no estúpido. Sí. Yo prefiero estar aquí con Dios que estar en otro lugar sin Dios. Entonces, hasta que el Señor no diga, yo no me puedo ir. No ha venido. Porque muchas veces uno ve el pastor como alguien impecable, pero que es un humano, una persona que siente, una persona que le acongojan los problemas, que tiene que pagar biles, que tiene hijos que reclaman, que tiene una esposa que cela, que pelea, que reclama también su tiempo. Exacto. Por eso es que el pastorado no es fácil. Ponerse en los zapatos del pastor no es fácil. La responsabilidad familiar es bien grande. Y más a uno mismo, si uno no tiene una buena relación con Dios, una conexión con Dios, es gravoso, no sé si la palabra. Puede ser. Puede ser, es pesado. Mi relación con el Señor, yo tengo mi relación con Dios, es mi tiempo personal, es mi tiempo que yo más disfruto. No me gusta venir al Señor con queja. Aunque a veces tengo que quejarme porque es lo único que me escucha y me puede resolver. Y yo entiendo que Él sabe mi queja antes de que yo la diga. Eso es así. Entonces, pero me gusta mi relación con el Señor, donde yo puedo hablar con Dios, donde yo puedo profundizar, intimidar con Dios. Y a veces me molesta cuando yo tengo que venir delante del Señor en mi tiempo personal con Dios a quejarme. Pastor, a usted hay que aprovecharlo. Y no quería... o no quiero desaprovechar la oportunidad para preguntarle si yo estuviera, después de escucharlo, de esa relación bonita que tiene con su esposa y eso, que usted se desgranó hablando de su esposa, y qué lindo es eso. ¿Cómo uno hace una selección de una buena mujer? Bueno, en mi caso... En fe. Sí, en la fe, que es bien difícil. Sí. Porque en el mundo, pues... en mi caso, pues, yo no estaba buscando a nadie. Mi enfoque era estudiar, prepararme para el llamado de Dios. Eso es lo único. Cuando yo llegué a mi iglesia en Harrisburg, yo salí de Teen Challenge, fui a la iglesia de Harrisburg a vivir allá. Mi enfoque era ese.
Habían en la iglesia, en nuestra iglesia allá en Harrisburg, una iglesia que tenía más de 300 y pico de personas, muchas jóvenes, había muchas jóvenes, y me tenían casado sin yo darme cuenta. Oh, sí. Cuando yo llegué. Pero una de las cosas que me llamó la atención en mi caso, mi esposa, mi enfoque era el ministerio. Cuando yo la conocí a ella, yo la estaba ayudando con una silla, ella era maestra de niños, e iba subiendo, aunque su papá cuando me vio, mira, esta es mi hija, la abuela de ella le dijo, ese va a ser tu esposo. Pues yo no sabía nada de eso. Pero lo que me llamó la atención de ella, y yo dije, esta es una candidata perfecta, es de que yo vi su deseo de servirle al Señor, y cuando me dijo que iba a ser misionera, que su propósito era el ministerio, su meta era el ministerio, pues estudió enfermería con ese propósito. Y cuando ella me dijo eso, rápidamente, como que eso prendió una lucecita, se prendió. Sí. Entonces ahí empezamos un poco de amistad. Tuvimos 2 años conociéndonos. El primer año fue para ver, conociéndonos y esas cosas. Naturalmente me declaré, pero asustado porque yo nunca le había hablado a una muchacha cristiana. ¿Tú me entiendes? Entonces, en mi caso, fue bien interesante porque yo tuve que entrevistarme con el pastor. Tuve una entrevista con el pastor de jóvenes, solamente para ser amigo nada más, antes de ser novio. Después tuve que tener una entrevista con cada uno de los tíos de ella. Después con la mamá y después con la abuela. Una gente bien estricta. Bueno, que hasta el día de yo casarme, faltando 2 días de casarme, yo andaba con un chaparrón, que era el cuñadito mío, que era pequeño. No podía salir solo con ella para ningún lado. Tanto así que cuando yo estudiaba en la universidad, estudiaron en la misma universidad, en Harrisburg Community College, antes de yo entrar a la universidad teológica. Y ella, en invierno, yo iba en mi bicicleta y ella me pasaba por el lado en el carro porque estaba prohibido de que ella me diera bola para la escuela. Sí, manito. Toda esa cosa. Entonces, o sea, hoy está cosechando, pero se sembró de a duro. Sí, era bien serio. Entonces, yo considero que eso era necesario. Bueno, tanto que yo vengo de un trayecto, un mundo. Yo vengo, ¿sabes? Yo estuve en pandilla y todas esas cosas. Vino en droga y todas esas cosas. Ella no, ella se crió en su casa. Yo creo que también, si yo tengo un llamado para el pastorado, para las misiones, lo que sea, la persona con la cual me voy a casar debe tener el mismo llamado. Porque esto no se trata de la iglesia solamente de el pastor Edwin Mies, se trata de un equipo pastoral. Claro. Mi esposa y yo somos un equipo pastoral. Amén. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer uno es orarle al Señor. Orarle, yo creo que sí. Y no solamente eso, sino ver los frutos antes de cualquier cosa. Sí. Porque como decía mi pastor en Harrisburg, no todo lo que brilla es oro. Eso es así. Pastor, vemos el aporte que ha venido haciendo Radio Esperanza de Vida a la comunidad y no podemos dejar pasar sin tocar qué buen servicio está haciendo la emisora. ¿Cómo llega Radio Esperanza de Vida a la mano ¿Es un proyecto personal o es de la iglesia? No, es de la iglesia. Cuando nosotros empezamos la radio AM, 1700 AM que tenemos, que la antena ahora mismo la tenemos que reinstalar. El proyecto empezó hace como 5 años atrás. La persona que nos habló acerca de esto nos dijo, mira, pon la aplicación que la FCC está dando ciertas emisoras o frecuencias. Frecuencias, sí. Disponible, pues lo pusimos, entonces empezamos el proceso. Fue un proceso un poco cuesta arriba, porque cuando nosotros íbamos a mudarnos, yo puse la antena aquí en Heights Terrace. Yo dije, vamos a ponerla allá no estar en la ciudad, si no estamos allí, anyways, por algunas otras cosas. Pero la terminamos poniendo aquí. El local donde lo tenemos es un local neutral, a pesar de que la emisora es parte de la Iglesia Buenas Nuevas. Por eso no le pusimos la emisora Buenas Nuevas Radio ni nada de eso, le pusimos Esperanza de Vida, para que todos los cristianos, todas las iglesias puedan compartir sin ningún temor de que es de la Iglesia Buenas Nuevas, eso nada más o algo así. ¿No? Es un servicio para la comunidad. ¿Tienen oportunidad de las otras iglesias? Seguro que sí. Naturalmente, las iglesias que estén predicando el Evangelio. Cuando digo del Evangelio, estoy hablando del fundamento.
del Evangelio. La salvación es solamente a través de la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay otra manera. Eso es lo que la Biblia enseña. Si alguien viene a enseñar un evangelio en el cual Jesucristo no es el centro para llegar al Padre, entonces no es un evangelio bíblico. El evangelio bíblico, Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Nos dice Pablo en Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y el hombre, a Jesucristo hombre. Entonces la salvación es a través de la fe en Cristo Jesús. Amén. Y ese es el fundamento. Naturalmente hay diferentes iglesias que tienen doctrinas. Yo trato de que la gente no predique doctrinas, porque todas doctrinas varían. Y cuando digo doctrina, estoy hablando no la doctrina que la Biblia enseña, sino muchas veces se predica dogmas y le llaman doctrina. No es doctrina, son dogmas, reglas de hombres, por X razón. Entonces, siempre y cuando no estén diciendo ese tipo de cosas, naturalmente, la persona que está a cargo de la radio, pues, tiene que monitorear, y algunos hermanos monitorean. Y si hay que llamar la atención a alguien, se le llama. O sea, si yo como católico voy y necesito un horario, ¿puedo contar con ese horario? No. En el sentido de que la iglesia católica y la iglesia protestante son muy diferentes. Y yo no estoy diciendo ni estoy condenando al católico. El punto teológico en cuanto a confraternizar, un ejemplo, o la salvación, es muy diferente. Por ejemplo, yo nunca he sido católico, eso no sé, solamente lo que se me ha enseñado. Cuando uno pone a una persona que no sea Jesucristo para llegar al Padre, entonces no es un evangelio bíblico. Nosotros, protestantes, entendemos que la Biblia nos dice claramente que solamente para llegar a Dios es solamente a través de Jesucristo, no a través de ninguna persona. Con esto no estoy diciendo que nosotros somos anti-María, porque se ha dicho eso y eso está incorrecto. María era una mujer de Dios, una bendita entre todas las mujeres. El mandamiento de María, ¿cuál es? Hacer todo lo que Él diga. En otras palabras, hacer todo lo que Jesucristo dice. Eso lo dijo ella en la boda de Caná de Galilea, cuando le preguntaron acerca del vino y esas cosas. Una pregunta incómoda que tú me hiciste. Sí. Con esto no estoy diciendo porque yo no soy el juez de nadie, ¿sabes? Yo no estoy aquí para condenar a nadie. La palabra es la palabra de Dios. Yo me tengo que regir por la palabra de Dios. Y en ese caso, la iglesia católica con la iglesia protestante, la iglesia evangélica, no dicen evangélica, pero la iglesia protestante, Martín Lutero fue que protestó contra la iglesia católica en aquel entonces. Pues nosotros mantenemos la línea de que nosotros no tenemos ídolos para venerar, venerar, ¿qué se dice? Ni tampoco para adorar. Imágenes, no adoramos imágenes. Y los santos, si nos vamos a la Biblia, todos nosotros somos santos. La Biblia nos identifica que somos santos porque somos un pueblo separado para Dios, adquirido por Dios y separado para Dios. Y la persona que es santa, tampoco le rendimos servicio o culto a un cristiano que haya hecho grandes obras para el Señor. Porque la Biblia dice claramente de que el que quisiera ser mayor en el reino de los cielos tiene que ser el siervo inferior de todos. Entonces, tenemos un ejemplo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y ahí la iglesia católica y la iglesia protestante hay una diferencia grande. Bíblicamente no dice que llegará un momento donde se unirá todas las iglesias. No. Cuando dice eso en el libro de Apocalipsis, está hablando acerca de, voy a decir la palabra porque es la gran ramera. Se entiende, de acuerdo a muchos eruditos bíblicos, que es la unión de muchas iglesias, en la cual el anticristo va a tener una sola religión y un solo gobierno. En ese tiempo, esa religión va a ser vamos a decir, una comunión. Sí, donde se unen todas las reuniones. Perdón, que mi español no es muy cristiano. No, tranquilo. Entonces, si vamos a la Biblia, cuando acontezca eso, entonces esa es la religión del anticristo. Eso es lo que el anticristo va a promover. La cosa es de que es imposible tener todas las religiones, porque todas las religiones, uno dice que Buda, otro dice que es Mohammed, otro dice que es Alá, otro dice que es el santo el santo aquel, el santo el otro.
Entonces, ¿qué pasa? Solamente hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre. No hay más nadie. Entonces, el budista no va a rechazar su creencia. El judío, porque el judío todavía no entiende que Jesucristo era su Mesías. El judaísmo tampoco entiende eso. Entonces, igualmente vamos a decir el católico. ¿Okay? El católico usa a María para ser la mediadora entre el hombre y Dios. Y eso está incorrecto. Siempre que uno ponga, vuelvo y digo, siempre que uno ponga algo que está entre el medio de que quita a Jesucristo para ponerse ello, para ser mediador entre Dios y el hombre, es anticristo, ¿no dijo Juan? ¿Y no se hace acepción de personas? ¿Cómo hacía acepción de personas? O sea, si se le da la oportunidad en Radio Esperanza de Vida a las otras iglesias y no se le da paso a la Iglesia Católica, no estamos haciendo... Excepción de personas. Ajá. Bueno, tú sabes, Dios hace excepción de personas en el sentido en cuanto a la religión, en cuanto a la salvación. Por ejemplo, si al menos que tú aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú no eres salvo. Entonces, si tú rechazas al Hijo de Dios, tú no eres salvo. Entonces, hay una excepción. En el día del juicio, Dios, dice la Biblia, que Dios va a separar. Entonces, los que son de Él y los que no son de Él. Dios hace excepción. Dios no hace excepción de personas en cuanto a la salvación. Dios quiere que todos se salven. Y por esa razón, Él proveyó a Jesucristo. Por eso Él mismo se hizo, nos dice en el libro de Filipenses, que Él mismo no se consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y se hizo hombre. ¿Y por qué Jesucristo? Por la simple razón de que ningún hombre en la tierra podía ser sacrificado, hacer un sacrificio que complaciera la justicia de Dios, porque todos los hombres somos pecadores, todos somos pecadores. Jesús. Entonces Dios tuvo que hacerse hombre para Él mismo pagar el precio que su santidad demandaba. La santidad de Dios o la justicia de Dios demanda juicio. Y Dios, para aplacar su propia justicia, Él mismo pagó el precio. Entonces, por eso es que la salvación es solamente por la fe, por creer y actuar en esa fe, dar el paso, aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, por medio de la gracia, por fe en Jesucristo. No hay otra manera. Entonces, cuando tú juntas haces una melcocha de religiones, tú vas a tener un problema tarde o temprano. Ellos se pueden juntar por un tiempo. O sea, yo ahora mismo... el padre de Lenny, que era el padre que estaba aquí cuando estaba Monsinio de Lenny, que vino a ser Monsinio después, él era que estaba aquí a cargo de San Gabriel, muy amigo, nos hicimos muy amigos cuando yo primero vine aquí, y compartíamos, hablábamos, ¿no? ¿Qué hacía esto? Nos saludaba, hacíamos chelcha como en buen dominicano. Pero en cuanto a doctrina, en cuanto vamos a predicar, yo no podíamos compartir en esa área. Naturalmente había una separación. Ahora, nosotros tenemos oportunidad en la radio para la comunidad, un programa comunitario de salud, de noticias, de eventos. Eso es muy bienvenido, muy bienvenido. Pero en cuanto a predicar un evangelio diferente al que está en la Escritura, yo no. Lo que nosotros entendemos, el protestante entiende y creemos de todo corazón, de que es lo que la Biblia enseña, pues naturalmente no puedo. No puedo permitir un budista, no voy a permitir un musulmán, no voy a permitir un hindú, ninguna religión que esté en contra del evangelio. Usted dice, pero bueno, acá, pero es una emisora comunitaria. Sí, la licencia es de iglesia comunitaria, es un 501c3, pero nosotros tenemos el derecho, nosotros nos reservamos el derecho de opcionar qué clase de programas se van a llevar a cabo. Muy bien. Sin meternos en problemas legalmente. Muy bien. Pastor, ya finalmente, yo quiero que usted se enfoque y le haga un llamado al pueblo, un llamado de unidad, un llamado de amor, un llamado de confraternidad. Yo creo que nosotros estamos carecientes de amor, de unidad. Esa cámara es suya. Amén. Amén. Bueno, al pueblo de Hazelton, tanto al cristiano como al no creyente, si yo le digo, únanse, y hago un llamado de unión, de amor, de confraternidad, sería muy bonito, y le puedo dar muchas razones por las cuales debemos de amarnos y unirnos y esas cosas. Pero el único medio o la única pega que nos va a unir a nosotros, va a producir amor en nuestros corazones, es cuando nosotros tenemos una relación con Cristo Jesús. La razón que digo esto es porque el problema de la humanidad
no está en el sistema de gobierno, no está en el sistema de escuela o el ambiente en que vivimos o la ciudad donde vivimos. El problema del hombre está en el corazón del hombre. Y el único que puede tocar y cambiar el corazón del hombre es Jesucristo a través de su Santo Espíritu. Entonces, si queremos que todo sea mejor, sea en nuestro hogar, en nuestra comunidad o donde estemos, tenemos que ser cristocéntricos. Es lo único que yo le puedo decir para unirnos, para amarnos. El verdadero amor nace cuando nosotros entendemos cuál es el amor de Dios para nosotros. Qué lindo, qué lindo. Señor, y agradecer primeramente a Dios por darnos la oportunidad de compartir su palabra, de compartir con su Hijo. Agradecer a ustedes por mantenerse ahí en sintonía con nosotros. Mi nombre es Ricardo. Recuerde que somos Fuente TV, hermano, pastor. Gracias por venir. Gracias por Dios tenerme bendiga. Aquí. Amén, me siento bien privilegiado. Y a los demás pastores que van a venir, los vamos a invitar y vamos a compartir con ustedes. Esto es para expandir el Evangelio de Dios. Muchas gracias.